Este es uno de los milagros más raros. Han escuchado muchos intentos de explicar el milagro, ¿verdad? Y también se ha visto en el cine, ¿no? Cómo representar esto en el cine y buscan fórmulas para que parezca que alguien camina sobre las aguas y todo eso. La verdad es que es un desafío, porque a quién no le llamaría la atención caminar sobre las aguas, ¿no? Claro, por supuesto. Podríamos ir a Cádiz caminando. Lo que pasa es que se tarda mucho. Mejor en avión. Pero siempre eso de caminar sobre las aguas. Y fíjese que solamente en este pasaje en Mateo se cita este hecho, ¿no? No hay más. Se han abierto las aguas, por ejemplo, ¿verdad? Elías y Eliseo, los dos, por turnos, uno primero y luego otro, pero abrieron el río Jordán, ¿verdad? Josué también abrió el río Jordán. Moisés pasó por el Mar Rojo, pero nunca fue por encima de las aguas, siempre fue por el fondo, pero sin agua, ¿no? O sea, el milagro también merece quitarse el sombrero, no cabe duda que son milagros. Pero en este caso Jesús camina sobre las aguas y hay un acto muy interesante, y es que no solamente Jesús consiguió caminar sobre las aguas, sino que alguien más consiguió caminar sobre las aguas. Y cuando uno lee este tipo de versículos así tan llamativos, se va otra vez también a Juan 14, donde dice que nosotros haremos cosas mayores aún que las que Él hizo. Y tú dices, wow, si Jesús caminó por las aguas y yo voy a hacer cosas mayores, por lo pronto empecemos por caminar por las aguas. Ya luego haremos las mayores, pero primero empecemos por las aguas. Y es muy desafiante. Ahora, yo quería centrarme en esta mañana en lo que siento que Dios nos llama la atención, ¿verdad? Y es en el hecho de que, fíjese que Pedro no camina sobre las aguas porque fue idea de Jesús. Esto me conmueve. Pedro no camina por las aguas porque fue idea de Jesús. ¿De quién fue la idea? ¿De quién? De Pedro. Interesante. Y este es el matiz. Este es el matiz. Porque a veces a mí mismo me cuesta conciliar lo de la voluntad de Dios y la voluntad mía, ¿no? O sea, la voluntad de Dios, Dios viene y dice, haz esto, y tú lo haces. Dios lo dijo. Pero hay muchas cosas que Dios no dijo. Por ejemplo, ¿cuántos se lavaron los dientes esta mañana? ¿Y los demás? No se lavaron. ¿Verdad? Pregunta, ¿te dijo Dios que te lavaras los dientes? No. A veces eso de conciliar una cosa con la otra, ¿hasta dónde tengo que esperar que Dios me diga que haga algo? ¿Verdad? ¿Hasta dónde? ¿En qué cosas y en cuáles no? Y esto es un pequeño dilema, sobre todo cuando estamos orando constantemente, Señor, quiero hacer tu voluntad, porque todos sabemos que Dios quiere que hagamos su voluntad. Entonces, por un lado está el hecho de que Dios ya tiene organizada una vida que quiere que vivamos y que lo que nos toca no es inventarla, ya está inventada. Lo que hace falta ahora es descubrir qué es lo que Él quiere. Y por otro lado están las iniciativas. ¿Qué iniciativas dentro de ese plan de Dios yo puedo tomar? Es difícil conjugar esto, ¿no? Gedeón, por ejemplo, cuando Dios aquel ángel le desafía, y bueno, era Dios mismo, ¿no? Pero le desafía con que iba a hacer algo y tal, él dijo, no, yo voy a poner pruebas. Voy a poner pruebas. Porque me voy a meter en un jaleo importante. Así que pongo pruebas. Y él quería saber la voluntad de Dios. Es importante saber la voluntad de Dios. Sobre todo en las cosas que realmente tienen una gran trascendencia. No es que no cepillarte los dientes no tenga trascendencia, la tiene. Para el que está a tu lado la tiene. Claro. Pero bueno, es salvable. Pero cuando entramos en cosas de gran trascendencia, ¿verdad? Bueno, yo quiero estar seguro. Jesús. No fue Jesús al que se le ocurrió la idea de que Pedro caminara por las aguas. Y si Pedro no le hubiera dicho nada, no hubiera ocurrido nada. ¿Y qué pasa si detrás de Pedro Juan lo hubiera dicho?
Y detrás de Juan, Santiago, su hermano. Entonces tiene que ver, algunas cosas tienen que ver con mi iniciativa. Y sabe, al final yo llego a la conclusión de que hay cosas que son la voluntad de Dios, pero Dios no nos las va a decir. Porque va a esperar a que se exprese nuestro corazón. Hay cosas que son la voluntad de Dios, pero Dios no nos las revela, sino que lo que está esperando es que tomemos nosotros la iniciativa. Yo no creo que a Jesús le sorprendió el que Pedro, porque Jesús pocas cosas le podrían sorprender. Pero a los que estaban alrededor de Pedro sí les llamó la atención. ¿A quién se le ocurre caminar sobre las aguas? Y él lo hizo. Y ninguno más lo pidió. No, sobre todo después de que vieron que se hundía, ¿no? Cuando se empezó a hundir, cualquiera quería que... Pero caminó. La Biblia dice que él caminó sobre las aguas hasta cierto momento, pero hubo un tiempo en el que él dio pasos y caminó, no sé cuánto caminó, pero caminó sobre las aguas. Ya Jesús lo hacía, pero claro, como decimos, es que es Jesús, ¿no? Es que es Jesús. Bueno, pues ahora no estamos hablando de Jesús, ahora estamos hablando del simple Pedro. Y caminó sobre las aguas. Yo quiero que hagamos un breve análisis de este texto. Quiero hablarles de 5 puntitos rápidos. No me voy a detener mucho en cada uno. 5 puntos clave. El primero es la llamada de atención cuando él dice, si eres tú. Si eres tú. Yo ahí le puse algo, le puse un pues. Pues si eres tú. Y fíjate, al poner el pues cambia el sentido. Porque si no pone el pues, da la impresión de, te voy a probar. Sí, pero ¿quién prueba saliendo a pisar el agua? Esa prueba no tiene sentido. Esto no es una prueba. ¿Verdad? A usted yo le digo, mira, vamos a pescar, ¿verdad? Y entonces estamos en la barca y le digo, mira, Dios me dice que camine sobre las aguas. Y entonces tú dices, voy a probar si es Dios. Y salgo del bote caminando. No. Usted no sale del bote caminando. No se trata de probar que Jesús es Dios. Pedro no está tratando de demostrarse, dice, entonces si piso el agua y no me hundo es Dios. No, nadie prueba eso. Porque ese no es el sentido. El sentido es, primero, ve a Jesús, que ya lo ha visto hacer un montón de milagros. Acaban de hacer la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Y un montón de cosas. Y cuando lo ve caminar, dice, yo quiero eso. Eso no está mal, eso es bueno. Dice, yo quiero eso. Y dice, Jesús, ya que eres Jesús, pues como eres Jesús, da la orden. Dime que yo vaya. No estaba probando a Jesús. Estaba pidiéndole que le diera la oportunidad de hacer algo extraordinario, algo diferente, algo que no se puede hacer. En otras palabras, estaba esperando un gran milagro. Si eres tú, no es una prueba a Jesús. Él ya sabía quién era Jesús. Es más bien, porque eres tú, dime, dame la orden. Cuando tú das la orden, se la estás dando al cosmos. Dame la orden que yo vaya. Si me la das, lo hago. Él ya sabía quién era Jesús. La iniciativa no fue de Jesús. Y aquí es donde yo creo que muchos se quedan parados porque quieren que todo se lo diga Jesús. No, muchas cosas no son reveladas, pero son la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que Pedro caminara sobre las aguas. Era la voluntad de Dios no solo que caminara sobre las aguas, sino que quedara escrito. Era la voluntad de Dios que en esta mañana lo leyéramos nosotros. Y para que lo leyéramos nosotros tenía que estar escrito. Y para que estuviera escrito tenía que él haber andado sobre las aguas. Era la voluntad de Dios, claro que era. Pero Jesús no lo dijo. Nació de Pedro. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho? ¿Cuántas cosas no te ha dicho? Pero esperaba que las hicieras.
Están las reveladas para que las hagamos y las que no nos ha revelado, pero que también quiere que las hagamos. Y en eso nos mete Dios en una búsqueda. Ahí es donde sale lo que yo tengo en el corazón. Es buscando el progreso de la obra de Dios, en la salvación de la gente que me rodea, de mi familia. Ahí se prueba lo que hay en el corazón. Él solo, los otros no. Él solo fue el que se atrevió a pedirlo, ¿verdad? Cuando Cristo nos llama, eso es lo que Él quería. Quiero que me lo digas tú, Señor. Porque escúcheme, también la escena podía haber sido de otra manera. Jesús camina sobre las aguas. Juan, que sabe cómo es Pedro, dice: Pedro, inténtalo. A lo mejor estuvieron hablando en la barca un rato. Oye, ¿y si el maestro camina? Quizá nosotros también. Y entonces, como todos saben que el loco era Pedro, le dice Juan a Pedro: Pedro, salta tú, camina. Pero no fue Juan el que lo dijo, fue Jesús. Una cosa es que te lo diga Juan y otra cosa es que te lo diga Jesús. Y Pedro conocía a Juan y conocía a Jesús. Pero no sé por qué se fió más de Jesús que de Juan, ¿verdad? Y entonces, cuando Juan puede decir: Pedro, hazlo, hombre. Como cualquiera de nosotros le podemos decir a cualquiera: hazlo, hombre, inténtalo, mira, a ver, prueba. Si te das el taponazo no importa, yo tengo tiritas. Pero cuando es Jesús, entonces la idea es, si tú eres Jesús, pues como eres Jesús, Señor, dime. Y aquí es donde yo noto que en el cuerpo de Cristo hay miedo a eso. Hay miedo a decirle a Jesús: Jesús, dime, mándame, porque quiero hacerlo. Dímelo, da la orden. Y el segundo punto es ven, es la orden de Jesús. El primero es, si eres tú, Jesús. ¿Quién da la orden? Jesús. Si la da Jesús, yo lo hago, ¿verdad? Pero el segundo es ven. Y es la orden de Jesús. Ven. La iniciativa fue de Pedro, la confirmación fue de Jesús. Y yo aquí lo que me doy cuenta es que cuando Dios da órdenes, o sea, Jesús no dice: Pedro, ven. Y por dentro, verás cómo te hunde. Se va a hundir. No. Cuando Él dice ven, es porque sabe que en cuanto apoye el pie en el agua le va a sostener. ¿O no? Los veo dudando. Claro, hombre, Jesús no está esperando que Pedro se hunda. Jesús lo que está esperando es que camine. Y cuando se hundió es cuando Jesús un poco se medio me enfada, poquito. Pero mientras caminaba, Jesús estaba contento porque Pedro estaba haciendo algo que era bueno. Estaba honrando a Jesús, porque el que le llamó, ¿quién fue? Jesús. Jesús le dijo: ven. Y cuando Dios nos llama, una cosa que tenemos que tener segura es que Dios es el que nos llama. Yo me acuerdo cuando yo entré en el seminario hace ya muchos años, mi madre era la que me mandaba al seminario, ¿no? Mi madre me decía: deberías entrar al seminario. Digo: ¿seminario a qué? ¿Quedan algo ahí o qué? Seminario. Tengo otras cosas que hacer que yo ir al seminario. Hasta que eso me llevó a una búsqueda. Y cuando entendí que el que llamaba al seminario no era mi madre, sino que era Dios usando a mi madre para despertarme eso, pero luego entendí que era Dios en el fondo el que llamaba y Dios lo confirmó. Entonces es cuando Dios me dice: ven. Y yo dije: a la orden, mi jefe, para allá voy. Y me cambió la vida. De lo que estudié nunca llegué a ejercer. No me dio tiempo, porque enseguida el Señor me agarró y me metió en la obra, ¿no? Lo que yo entiendo es que cuando Él dice ven, todo se organiza para que puedas ir. Todo. El mar te sostiene. No importa el viento, la marea, las olas, el mar te sostiene, porque el que dijo ven fue Dios.
Y esto es importante entenderlo. Por eso no podemos hacer cualquier cosa, sobre todo las que tienen una gran trascendencia, hacerlas de cualquier manera. Hay que buscar esas ratificaciones de Dios, esas confirmaciones de Dios que me dan la seguridad. Entonces ahí sí, ahí salgo del agua, piso y sé que me va a sostener. Cuando Dios llama, Dios paga. Cuando Dios llama, Dios lo organiza todo. Y por eso Él dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y el ser testigo siempre iba después. Primero recibes la capacitación, la unción de Dios, y entonces eres testigo. Es en ese orden, no soy primero testigo y luego ya veremos cuándo yo te doy las cosas. No, no, Dios nos las da, porque para la orden que nos va a dar nos capacita. Si Dios te ha dicho que hagas algo es porque Él lo ha preparado todo para que tú lo hagas. Si Dios te ha llamado es porque Dios lo ha organizado para que tú lo puedas cumplir. Dios no te llama para dejarte caer ni para que te hundas en el mar. Dios te llama porque Él sabe, lo tiene todo organizado, lo vas a poder cumplir. Hay mucha gente que dice, no sé lo que tengo que hacer. ¿Será esto? ¿Será lo otro? Un consejo que me dieron hace mucho y lo repito a menudo. Antes de inventarte algo nuevo, haz lo último que Dios te dijo que hicieras. Si estás en confusión, simplemente haz lo último que Dios te dijo que hicieras. Y no te metas en terreno fanganoso, ¿verdad? Entonces la primera parte es si eres tú. El segundo es ven, la orden de Jesús. Y quiero ir ahora al punto 3, anduvo sobre las aguas. Andar sobre las aguas. ¿Usted se imagina cómo estaría el corazón? ¿A qué ritmo cardíaco estaría Pedro en el momento que iba a pisar el agua? ¿Se imagina? ¿Cómo fue con usted la última vez que hizo eso? Que fue a pisar el agua. ¿Cómo tenía el corazón? ¿Y cómo estaría cuando pisó y se aguantó? ¡Wow! Impresionante, ¿no? Es vivir en el milagro. Yo me imagino esto es el vivir en el milagro. Estoy en la vida sobrenatural. Estoy haciendo lo que nadie puede hacer. Y escúcheme, el andar en lo sobrenatural no debe ser algo extraordinario, debe ser algo más ordinario. Deberíamos andar más en eso. Y yo estoy convencido de que el Señor Dios tiene las cosas organizadas para que andemos en lo sobrenatural mucho más a menudo de lo que andamos. Lo que pasa es que cuando nos dice ven, no vamos. Por eso no vemos el milagro. Por eso no caminamos sobre las aguas. Porque cuando nos dice ven, nos da miedo, nos da temor. ¿Qué dirán? ¿Qué va a pasar? Y entonces, ¿qué pasa con y mi imagen? Y un montón de cosas que Pedro se las saltó todas. Por eso anduvo sobre las aguas. Si Dios te llama y tú haces lo que Dios te ha dicho, tú vas a andar sobre las aguas. Vas a andar sobre las aguas. Escúchame, pero quiero meterme en esta parte en otra situación. Que vamos a andar sobre las aguas, vamos a andar sobre las aguas. Que vamos a vivir en milagros, vamos a vivir en milagros. Pero, ¿y qué hacemos cuando no hay milagros? Porque claro, si ya reuniste todas las condiciones y te las armaste de valor y se la creíste, hiciste y caminaste sobre el agua, ¡guau! Que me echen lo que quieran. Sí, cuidado. Eso es en ese momento, ¿verdad? Porque luego hay otros momentos. La vida cristiana es muy larga, no es de 10 minutos. Y hay muchos momentos en la vida cristiana que por la razón que sea, llegan esos tiempos de silencio de Dios. Y Dios no ha dicho nada. Pero es que viene el siguiente día y hay que hacer cosas y Dios no dice nada. Mire, Pablo estuvo en 3 cárceles. Tiene más experiencias en cárceles que nosotros. Bueno, no sé, ¿cuántos tienen experiencias en cárcel?
Bueno, déjelo. Déjelo. En cárceles Pablo tenía experiencia. Estuvo en la cárcel de Filipos, ¿verdad? Estuvo en Cesarea y estuvo luego al final preso en Roma. Por lo menos estuvo en 3. La experiencia. Tenía el carné de preso con estrellitas. En cada cárcel una estrellita. Entonces iba coleccionando estrellitas. Y era Pablo, no era cualquiera, era Pablo. La primera vez que fue a la cárcel fue en Filipos. Y dice la Biblia que cuando lo metieron a él, a Silas y a él en la cárcel, empezaron a cantar. Y caminaron sobre las aguas. Y se abrieron los grilletes. Y se abrieron las puertas. Dios honró a Pablo en ese mismo momento y a Silas. Hubo una revolución en la cárcel. Tan fuerte fue el testimonio y lo que estaba pasando que el carcelero se convirtió y con él se convirtió y se bautizó toda su casa. Fue impresionante. No pasó mucho tiempo. Fue en esa misma noche que ocurrió todo. Imagínense cómo estaba Pablo. La moral para arriba. ¿Sí? Pero la segunda vez que fue a la cárcel, estuvo en Cesarea. Y estuvo 2 años. No una noche. 2 años. Y cuando llegó la primera noche, oiga, clavadito, o sea, seguro, ponga la mano en el fuego, que intentó cantar las mismas canciones que cantó en Filipos a ver si se abría la cárcel también. Claro, un hombre como Pablo, que todo lo que tenía que hacer y todo lo que podía hacer, ¿qué se iba a quedar? ¿Sentado en la cárcel esperando qué? ¿Que cambie el tiempo? No, como tú y como yo. ¿Qué fue lo último que hicimos que salió bien? Cantar canciones, lo único que no estaba Silas. Pero vamos a cantar las mismas canciones, a ver si las mismas canciones funcionan. Yo me imagino allí que empezó a cantar y a cantar la primera, la segunda y la tercera y pasaba la noche y la madrugada y no se abrió nada. ¿Y Dios? Dijo, a lo mejor es que era en Filipos la primera y en esta la segunda. Entonces esperó la segunda noche. Y cuando llegó la noche empezó a cantar las mismas canciones. En la tercera noche ya empezó a introducir una variación. Puso canciones nuevas. Dios, a lo mejor es que eran otras canciones. Ya empezó a cantar las rápidas y las lentas. Llamó al apóstol y dijo, apóstola, ¿qué canto? Que ya no sabía qué cantar, porque lo que el hombre quería era salir. Entonces, escúcheme, ¿qué es lo que él tenía en mente? ¿Y qué es lo que Dios tenía en mente? Las iniciativas nuestras son buenas, pero también las iniciativas tienen que venir luego corroboradas por como que son la voluntad de Dios. De hecho, Pablo iba evangelizando y dice la palabra que él quería ir a Bitinia y el Espíritu le dijo, no, por ahí no, para el otro lado. Pero la palabra dice en Hechos que su intención era ir allá. Así que él tomó una iniciativa y como no era lo que el Espíritu quería, el Espíritu lo corrigió porque había una sinceridad en la búsqueda y entonces era un hombre enseñable. Así que le corrigió y Pablo fue donde le dijo el Espíritu. Las iniciativas no son malas, pero tienen que venir luego refrendadas por la voluntad de Dios, por una confirmación de Dios. Y por eso entonces Pablo se da cuenta de, aquí quizá el plan es distinto. Así que me lo voy a tomar con más calma. Y entonces no montó una historia, simplemente buscó a Dios y se dejó llevar. Y en el dejarse llevar, en la voluntad de Dios, estuvo 2 años en una cárcel. Sin poder predicar todo lo que podía predicar y sin poder hacer muchas cosas que le hubiera gustado hacer. Aprovechó para escribir, también es verdad. Y eso fue muy útil. Pero lo cierto es que, aunque anduvo sobre las aguas en el sentido de que vivió los milagros de Dios, grandes milagros de Dios, hubo tiempos de silencio donde las cosas no salieron como él pensaba. Y él supo esperar. Así que hay que saber andar sobre las aguas
Y hay que saber esperar en los tiempos que Dios en su soberana conocimiento y soberana voluntad, Él ha decidido que sean así. Vamos al punto número 4. Dice, pero al ver, y esto ya estamos más acostumbrados a entender esto, ¿verdad? Nuestros ojos, ¿dónde tienen que estar puestos? En Jesús. Entonces Pedro sale y su mirada está en Jesús. Ven. Y entonces mira para allá y dice, Jesús está para allá, pero no va a ir para allá. Jesús está para allá. Entonces yo voy a Jesús. La dirección es hacia Jesús. Pero de repente dice que él ve. Y si ve quiere decir que quita la mirada del sitio donde lo estaba mirando y mira otra cosa. Entonces quita la mirada de los ojos de Jesús, que dice la Biblia que es la que nos da la fuerza, la que nos da el sentido, es la inspiración que recibimos Jesús, y pone los ojos en otro lado y lo pone en la tormenta famosa. En las olas, el viento, la tormenta. Y entonces la Biblia dice, en cuanto quitó los ojos de Jesús y miró la tormenta, empezó a hundirse. ¿Sabe? Porque donde ponemos los ojos es lo que nutre nuestra alma. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Porque cuando empiezas a poner los ojos en otro sitio, no entra en ti lo que necesitas para vivir en los milagros, vivir en la vida sobrenatural. De lo que miro me alimento. Por eso dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Entra la luz por el ojo a mi vida. Lo que miro me influye. Entonces cuando yo miro a la gente que me da malos consejos, cuando yo miro la ambición, cuando yo miro la fama, cuando yo miro las cosas que no son de Cristo, entonces me lleno de eso.